Bonita mañana para todo el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos, ahí estamos en Palabra Cierta, como siempre listos para llevarles este maravilloso espacio cargado de herramientas educativas, transformacionales y que definitivamente nos permiten cuestionarnos muchísimas cosas en la vida, que eso es lo que finalmente nos permite tomar buenas decisiones. El conocimiento es poder y aquí estamos justamente comprometidos con cada uno de ustedes. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal y la mía, que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias, sus recomendaciones. También les recuerdo que allí está el código QR que está justamente en la pantalla, ¿vale? Escanéenlo para que puedan descargar nuestra aplicación que es Televen Stream. Recuerden que Televen está en todo. A ver, en el viaje de la vida hay un paso natural que todos debemos dar, el tránsito de la infancia a la madurez. Sin embargo, para muchas personas este proceso se convierte en un abismo difícil de cruzar. Hoy vamos a abordar un tema que afecta a miles de familias y relaciones en la actualidad, pero del que pocas veces hablamos con la seriedad y empatía que merece: el síndrome de Peter Pan. Este término, popularizado por el psicólogo Dan Keeley en los años 80, describe a aquellos adultos que, a pesar de tener una edad cronológica avanzada, se quedan atrapados en una psicología infantil. Son personas que se resisten a crecer, a asumir responsabilidades y a aceptar los compromisos que la vida adulta exige. Para entender este síndrome debemos mirar más allá de la superficie, ya que se trata de un complejo entramado de causas que suelen originarse en el núcleo familiar. La sobreprotección es uno de los principales factores. Padres que, en su afán de evitar el sufrimiento de sus hijos, resolvieron cada problema y obstáculo impidiendo que el niño desarrollara la tolerancia a la frustración, lo que desencadena el miedo al fracaso. La adultez implica tomar decisiones y esto, por ende, arriesgarse a errar es vital y necesario. Quien padece este síndrome prefiere no jugar el juego para no tener que perder. Este tipo de personas idealizan la infancia, siendo esta una etapa donde no había facturas, horarios ni consecuencias graves, convirtiéndose en un país de nunca jamás emocional. Vivir bajo esta condición trae consecuencias profundas, no solo para quien la padece, sino para su entorno. La falta de compromiso suele derivar en relaciones de pareja inestables o dependientes, dificultades para mantener un empleo y una constante sensación de vacío. Se estima que este perfil es más frecuente en hombres, aunque cada vez se observa más de forma equilibrada en la sociedad actual, debido a factores socioculturales. La buena noticia es que el crecimiento es un proceso que se puede retomar. La solución no es dejar de ser niño, en el sentido de perder la alegría o la curiosidad, sino integrar esa energía en una estructura adecuada, responsable, que es la típica de un adulto. El primer paso es el autoconocimiento y el establecimiento de límites claros por parte de la familia. Así que para desglosar cómo identificar estas señales en nosotros o en nuestros seres queridos y para brindarnos las estrategias psicológicas necesarias para sanar estos vínculos, hoy nos acompaña una especialista que nos va a ayudar a entender que crecer no es una condena, sino la oportunidad más grande de alcanzar nuestra verdadera libertad. Ella es psicóloga de enfoque psicoanalítico y nos acompaña por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta, así que muy felices de recibir a María Alexandra Nelson. Bienvenida. ¿Cómo estás, María Alexandra? Mucho gusto, gracias por recibirme. Bueno, qué gusto tenerte acá. Mira, el tema del síndrome de Peter Pan, yo creo que todos en la familia tenemos a alguien por allí que le gusta estar en el país del nunca jamás. No sé si todos, pero bastante. Sí. Hemos visto casos y a veces no en la familia, pero en nuestros alrededores. Yo conozco unos cuantos Peter Pan, pero antes de eso veamos rápidamente unas encuestas que hicimos en la calle para saber qué piensa la gente acerca de este tema tan particular. El hombre que nunca se creció, que siempre se negó a ser adulto y que siempre fue niño. Como maestra, uno lo ve muchas veces, la mamá siempre está a la par de su hijo o de su hija. Se ve que no ha crecido, se visten igual, se comportan igual y no es así. Tú eres el adulto y ella es una niña. Ya tú viviste tu etapa de adolescente, ahora tienes que vivir una etapa de adulto joven como tal y disfrutar tu juventud y dejarla que ella disfrute su adolescencia. Oye, vale, por lo menos estos papás que abandonan a los hijos, o sea, totalmente se diría un Peter Pan allí. Porque no asume, son muchos, ahorita son muchísimos. Yo todavía tengo mi niño interior, pero con responsabilidad, siempre con responsabilidad. Mi niño interior, bueno, si toca jugar con los niños, pues juego con los niños, a la casita, a hacer manualidades, ese tipo de cosas.
me parece que eso sería lo del niño, pero ya comportarse como tal, pues si los padres no inculcan esos valores y esos principios, ese adulto el día de mañana, o sea, se va a quedar siendo niño siempre, o sea, no va a asumir esa responsabilidad como adulto como tal. Quizás que no quiere tener un trabajo estable o que en su trabajo no quiere asumir responsabilidades. Si es un padre de familia no quiere encargarse de sus hijos. Si es una madre, también dejar a los hijos a cargo de alguien y no hacer sus funciones de madre, sino la abuela, la tía. Bueno, que más o menos algunas cosas de esas, pues, o sea, querer que siempre otro adulto se encargue de ellos. Que una cosa es trabajar el niño interior, siendo un adulto responsable, pero por supuesto hay que tergiverse. Me imagino que es eso, tergiversación de la realidad. Una cosa es que los coaches motivacionales te digan, mira, trabaja a tu niña eterna si tienes traumas, pero otra cosa es actuar como un niño, no trabaja y no sea responsable. ¿Y qué tal nuestros expertos en la calle? Bueno, saben una que otra cosa, no están tan perdidos. Creo que hay puntos a aclarar y puntos a discutir ahí, debatir realmente, pero van ahí. Y para eso tú estás acá, así que ya venimos con más de Palabra Cierta, hoy hablando del síndrome de Peter Pan. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre el síndrome de Peter Pan con nuestra invitada de hoy. Ella es María Alexandra Nelson. Bienvenida nuevamente, María Alexandra. Gracias por recibirme y para hablar de este tema, ¿no? Que por un lado puede parecer como muy divertido, muy chistoso, pero realmente esto es un problema para muchas familias, para muchas parejas, porque ocasiona un dolor, ocasiona un malestar profundo. Entonces, más allá de que la gente dice, ay, sí, soy un Peter Pan, el síndrome de Peter Pan, claro. Si ahondamos un poco más en esto, vemos que realmente hay parejas, hay familias que, bueno, también obviamente puede estar soltera la persona, pero hay un malestar aquí. Quiero comenzar justamente con la película, María Alexandra, porque Peter Pan, recuerdo que cuando él se da cuenta de que los niños que él vio por primera vez ya son adultos, viejitos, y él sigue siendo un niño, él allí, oye, siente miedo, siente además como una incomodidad, ¿no? ¿Cómo es que yo sigo siendo un niño? Pero sí sigue siendo un niño. Ese proceso es el que pasa justamente a una persona con el síndrome de Peter Pan. ¿Son conscientes de que se quedaron siendo niños o aquí no es como la película? A ver, yo creo que si eres consciente, si eres adulto, ¿en qué sentido? En que si no estás capacitado en tu trabajo porque no estás cumpliendo con proyectos, o si tienes una familia y no estás cumpliendo con la familia, siempre va a haber un reclamo de un lado. Entonces, decir que la persona no está al tanto de que está, digamos, evitando sus responsabilidades o no cumpliéndolas del todo, bueno, sería como un poco extraño, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que es en el vínculo con otra persona y la otra persona va a tener un feedback que decir al respecto. Entonces, si es la mujer, probablemente el esposo le haga el reclamo. Si estamos hablando de un hombre en un trabajo, probablemente el jefe le diga algo. Entonces, así como que la persona no sabe que está siendo Peter Pan, bueno, no lo veo tan viable. Pero aquí creo que hay un punto importante que, bueno, primero lo que quiero aclarar es que obviamente no es un diagnóstico clínico, claro. ¿ok? Esto no existe como diagnóstico clínico per se, sino que es más como un término que se utiliza para precisamente hablar de este adulto. Además es un síndrome, no una patología, ¿no? Porque a mí me gusta mucho esa diferenciación. Sí, es un síndrome. Sí, es que, bueno, al final es un término coloquial que se utiliza, ¿ok? Eso no lo vas a encontrar en ningún libro técnico ni manual diagnóstico en el mundo de la psicología. Es un término para referirse a estos adultos quienes de una manera u otra se quedan estancados, como en la adolescencia. ¿Ok? ¿En qué sentido? En que quieren ir un poco contra la ley de vida, que es los límites. Existen límites y el adolescente vemos que quiere tratar de comprobar que eso no existe, ¿no? Y las responsabilidades además también, ¿no? Las responsabilidades, el compromiso y los límites es como lo más, digamos, lo que más se nota. Porque entonces ves que esta persona, este adulto, tiene una dificultad con asumir responsabilidad, como estamos hablando, sea laboral, sea en un proyecto, sea familiar, sea si es padre o madre con sus hijos. Se tiende a ver que en los vínculos hay esa falta de compromiso, se tiende a ver que hay como esa dificultad para asumir que, bueno, que hay límites, que hay cosas que no se pueden hacer. Y que ya creció. Correcto, que es parte de entender de la transición de la adolescencia a la adultez, es entender que, mira, hay límites, no se puede todo, no se puede hacer todo, las
las acciones, las decisiones tienen consecuencias y no tanto como una consecuencia, un castigo, un premio, sino que, bueno, todas las decisiones que uno toma llevan a otra cosa. Y eso que a lo que llevó hay que asumirlo. Claro, repercute. Aquí pudiésemos hablar incluso, María Alexandra, de madurez. Porque yo he visto niños de 12 años que son muy maduros, pero porque son maduros, no es porque sean serios, sino porque tienen responsabilidades, asumen, están comprometidos y además saben marcar bien sus límites. Eso justamente es de lo que carece una persona con esto llamado Peter Pan. Sí, de cierta manera, por supuesto aquí, bueno, es el caso por caso y cada uno en su singularidad, ¿no? Como cada uno es. Hay personas que son más maduras, unos menos maduros, pero aquí creo que es importante también señalar, porque las personas tienden a pensar que como entonces adulto es serio y ser maduro es que uno no se puede divertir, es que no puede haber magia en la vida de uno. Y no. Una cosa es ser infantil y ser irresponsable y otra cosa es ser un adulto quien se sabe divertir, que sabe jugar. En una de las encuestas lo decían, ¿no? Como que no, yo me siento con los niños y juego. Y bueno, no es solo juego en ese tipo, hay muchas maneras, ¿no? Disfrazar. Te puedes disfrazar, puedes hacer algo que te guste, puedes pintar, puedes ir a un concierto a bailar, puedes ir a una noche de salsa. Hacer un tren en Instagram, ¿vale? En TikTok. También puedes hacer un tren, ¿verdad? Puedes hacer lo que quieras que para ti sea divertido. Entonces hay que tener cuidado y no pensar que entonces la adultez es como esta cosa así toda seria y si yo estoy divirtiéndome y estoy jugando, entonces, síndrome de Peter Pan. No. Incluso, María Alexandra, si uno analiza el personaje de Peter Pan, que además amo la película, Peter Pan era el típico niño que hacía travesuras y no tenía límites y los otros niños que sí eran niños conscientes, sí tenían sus límites. O sea, por ahí va la cosa, ¿no? Porque había momentos de campanita, si vieron la película, oye, regañaba a Peter Pan porque no tenía límites. Por supuesto, es como esa cosa desenfrenada, ¿no? Y Peter Pan vive en nunca jamás. Claro. Y es que nunca jamás va a crecer, ¿no? Es básicamente a lo que alude eso. Sí, ahí lo que las personas no ven, porque dicen, ay, pero qué divertido, yo quiero estar echando broma todo el día y estando sin responsabilidades y sin comprometerme. Lo que pasa es que, bueno, eso viene con un costo. Claro. Y es que establecer vínculos profundos, trascendentales, importantes, personales, familiares, laborales, no es viable. Okay. No es viable porque si bien el Peter Pan puede ser obviamente divertidísimo, chistosísimo, súper carismático, al momento en que se presenta el momento de la verdad, es decir, cuando tiene que haber un compromiso, cuando hay que asumir una responsabilidad, tiende a huir. Puede ser en físico literal que se va, se ausenta, como que esquiva, ¿no? Entonces evade, entonces, y la entrega del proyecto, y ay, no, es que yo le dije a fulano que le hiciera y tal, o sea, no es que a juro renuncia al trabajo en ese momento, claro. Pero entonces comienza a lo largo del tiempo a ver este problema, tanto, bueno, para sí mismo como para el otro, en donde es muy difícil que hayan vínculos sostenibles, maduros y que perduren en el tiempo. Incluso hasta una amistad, ¿no? Puede ser inviable si tienes este síndrome de Peter Pan. Cuando tú no puedes sostener un vínculo con alguien, comienzas a perder un poco el sentido de esa interacción, claro, ¿no? Ese esfuerzo. Insano, ¿no? Incluso. Por supuesto. Entonces, bueno, las personas que se sienten, no, yo soy el Peter Pan y se jactan al respecto, bueno, es muy cómico porque son carismáticos, son chistosos, hay otros que hasta incluso pueden envidiar un poco como que, oye, qué rico, no le para a nada, hace lo que le da la gana, pero no estás viendo el costo que esto está teniendo y es que seguramente por detrás hay muchas relaciones, muchos vínculos que se están viendo perjudicados. Y de eso justamente quiero que hablemos en la próxima parte, además de qué causa el síndrome de Peter Pan, será nuestra crianza, incluso algunos traumas que hayamos vivido. En la próxima parte seguiremos conversando de este interesante tema, ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta y hablando de un tema súper interesante, el síndrome de Peter Pan. ¿Lo conoce usted? Por eso converso con María Alexandra Nelson, ella es psicóloga, especialista en la materia, además que hemos desarrollado este tema de manera muy dinámica y sabrosa porque parece un chiste, pero no lo es.
Estamos hablando quizás de unos patrones de conducta donde no hay límites, ya nos lo contaba, además de eso no se responsabilizan. ¿Cómo surge este síndrome en nosotros? ¿Tiene que ver con la crianza? ¿Tiene que ver incluso con el entorno, algún trastorno, algún problema que hayamos tenido en la infancia, un trauma? Cuéntamelo, María Alexandra. Mira, me encantaría poder decirte dónde ubicamos ese punto sobre la I exacto. Ajá. Pero no te puedo dar esa respuesta. Okay. Y no es porque no quiera ni porque no sepa, sino porque es que tenemos que ver el caso por caso. Okay. Cada persona es un mundo completamente individual, que pueden haber factores que indiquen un poco más hacia quién puede tener, bueno, quizás, y como decías al inicio, una crianza en donde hubo una sobreprotección, o quizás una persona quien no ha formado bien su identidad adulta, una persona quien tiene miedo al fracaso. Bueno, sí, puede haber algo de eso ahí. Sin embargo, va a depender mucho de la persona y su relación con el compromiso, su relación consigo mismo y su relación con, como dije anteriormente, la ley de la vida de los límites. Esto también tiene que ver mucho con quizás no quemar etapas. Si te pongo un ejemplo, una mamá joven, 14 años, 15, 16, 17, 18, no importa la edad, salió embarazada, tuvo a su hijo y probablemente allí también su esposo o su pareja la tuvo allí demasiado cohibida y luego sale al mundo y dice, ¡epa! Puede pasar también por eso, justamente que no quema una etapa y a los 30 está quemando la etapa que tiene que haber quemado a los 15 y uno pudiese considerar eso como que, ¡epa! Esto parece síndrome de Peter Pan. Bueno, pero aquí comenzamos como que vino primero el huevo o la gallina, ajá, porque al final uno dice, bueno, ¿qué decisiones tomaste para haber terminado en esa situación? De una manera u otra, una decisión tomaste, consciente o inconsciente, que te llevó a eso, y la pregunta aquí sería ¿qué vas a hacer tú ante esa decisión que tomaste? Okay. Si es en base a esto, bueno, es que un embarazo precoz. Bueno, eso fue una decisión consciente o inconsciente que se tomó y por eso ahora tienes esto y por eso no quemaste la etapa de adolescencia. ¿Qué vas a hacer tú ante eso? ¿Qué vas a hacer tú ante X situación? ¿No? Esa frase de soy la mamá de mi mamá responde también a esto, o el papá de mi papá. Pero es que aquí estamos entrando en otro tema totalmente diferente. No, aquí estamos entrando en otro tema. Para relacionarlo, quizás esa mamá un poco irresponsable, esa mamá que no asume y que yo he visto casos donde la hija de 25, de verdad asume, es responsable, probablemente ese perfil puede ser el típico de Peter Pan. Pudiera y no. Sí, sé es que no te puedo dar. Sí, no, o sea, es interesante. Es interesante lo que planteas, pero como no hay una fórmula, como te dije, me encantaría poder decirte 1 más 1 es 2, imagínate tú, pero como no es así, hay muchos casos en donde eso ha pasado y la persona, o sea, digamos, el hijo, bueno, termina también siendo Peter Pan. Hay otros casos en donde termina siendo un adulto responsable, o sea, no hay una fórmula porque al final cada quien tiene esa posibilidad de decidir y creo que ese es un punto importante porque muchas veces las personas asumen la adultez como perdí la magia, perdí la diversión, perdí como desde la pérdida, ¿no? De todo lo que se perdió, de esa comodidad que cuando yo era chiquito y no me preocupaba por nada, en ciertos casos, ¿no? Pero no se puede perder de vista que el madurar también tiene una ganancia gigantesca que es el poder de la elección. Okay. Y al uno madurar, uno puede elegir. ¿Okay? Sí, me gusta. Y eso es importantísimo tenerlo presente porque a veces el Peter Pan tiene miedo de todo esto que va a perder, por así decirlo. Y no se está enfocando en todo lo que la adultez, ese madurar de adolescente a adulto, sea cuando sea, no te puedo decir exactamente, aunque hay un periodo, digamos, de edades que se estima, pero como tú decías, hay gente que tiene que madurar más temprano, otros más tardío, otros que por su personalidad son más maduros, pero en cualquier caso, creo que también hay que enfocarnos un poco en la ganancia de la adultez, porque la adultez no es mala, ¿vale? Claro. Yo estoy gozándome en mi adultez como nadie. Más consciente, ¿no? Además. Creo que esa ganancia de tener el poder de elegir, wow, es algo que el Peter Pan no concientiza y no se está dando cuenta. Tocaste un tema muy interesante que es la identidad. Nosotros, bueno, creamos la identidad, la formamos, se habla de 0 a 7 años, etapa súper importante. Luego en la adolescencia, por supuesto, temperamento, que me encantan los arquetipos, ¿no? Como lo decía Carl Jung y para ustedes contar. ¿Qué se puede perder dentro de la identidad para convertirnos en un Peter Pan? No sé si es algo que se pierde, pero sí sé que es una identidad que no está suficientemente sólida, arraigada en quién es ese ser humano,
en carácter, en crianza, en su deseo. Es alguien que está de cierta manera muy desconectado de eso, muy desconectado de quién soy yo. Pero a fondo, aquí estamos hablando de fondo, Sí, no estamos profundidad. hablando nada más de, ay, es que yo soy estudiante Claro. o yo soy periodista. No, Nada no. superficial. De verdad tener muy claro cuál es mi identidad, quién soy y, bueno, digamos, al tener eso ya establecido, claro, implícitamente ya es difícil que te pongas en esa posición de Peter Pan, porque ya hay algo que quieres en la vida y para tú Hay un querer algo y propósito. poder alcanzarlo, te tienes que comprometer, tienes que saber que hay límites, tienes que asumir responsabilidades para poder alcanzar eso que quieres. Claro. Y plantearte objetivos incluso, ¿no? Ujú. Pero si no sabes quién eres, qué quieres, qué vas a hacer, entonces, ¿cómo? Barco a la deriva. ¿Cómo se hace? Entonces, por eso hay un énfasis como en esto de la construcción de la identidad y el fortalecimiento de que es un trabajo muy bello que hago con ciertos pacientes, con mis Peter Panes, ¿no? En donde exploramos un poco si hay, o sea, cuál es la identidad, cómo te has construido. Vamos a revisar eso, vamos a sacar de ahí lo que no te pertenece, lo que se te impuso, lo que vistes, lo que en un momento te parecía un ideal y ya no lo es. Vamos a evaluar eso, porque ya una vez que tú estés como más claro de quién eres, puedes decidir qué quiero. Te escucho y no me llega otra cosa en la mente que Víctor Frank en busca del sentido, ¿no? O sea, con sentido y con propósito todo tiene un fin y la madurez se fortalece y por supuesto ya todo tiene otro color. Qué interesante tema, me encantaría tener más espacio porque esto pique y se extiende y además si lo Claro llevamos que a la sí. parte más profunda, créeme que aquí vamos a hacer un cóctel de cosas increíbles. Allá, para despedirnos, redes sociales donde la gente puede ubicarte y conocer más de los Peter Panes, que me gustó mucho, tengo mis Peter Panes, bueno, ¿cómo hacemos entonces? A ver, mis redes en Instagram, @alenelsonr. Tengo página web también, www.alenelson.com. Ese va sin R. Y ahí siempre pueden estar como muy al día con la información que estoy sacando, con lo que se me va ocurriendo, con lo que voy haciendo, y no solo del síndrome Peter Pan, sino también de maternidad, de adicciones, de todo lo que es el ámbito del deporte, divorcios, de muchísimos temas desde mi perspectiva. Entonces los invito a que me sigan por ahí porque van a estar obteniendo mini dosis de esto que hicimos hoy, no sé si a diario, pero bastante frecuente, de temas que, bueno, yo lo que espero ahí es poder transmitir un valor e impulsarlos, acompañarlos en su crecimiento personal de una manera u otra. Buenísimo, cápsulas de interés colectivo. A ver, gracias por esta buena entrevista, gracias por tu tiempo. Gracias a ti por recibirme. No, vale, un placer. Excelente tema, el síndrome de Peter Pan. Nosotros nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.